bienvenidos a esta entrega de su programa Diálogo Jurídico. Como siempre, muy agradecida de su sintonía y sobre todo de recibir de ustedes tantas felicitaciones de lo que es este programa y de lo que ha logrado alcanzar en sus hogares cuando hemos tratado temas de tanta actualidad como nos caracteriza. Hoy, como es de costumbre, tenemos al licenciado Luis Quesada Padua, abogado, litigante en ejercicio, con muchos años de experiencia y una trayectoria en áreas específicas del litigio, como es la materia civil y específicamente en lo que es el tema de alquileres y desahucios de esos inquilinos morosos. Obviamente hemos traído para que compartamos nuestras experiencias desde nuestro bufete de abogados de tantos casos que hemos visto, el desenlace y por qué no, la esperanza que nos trae la nueva ley de alquileres 85-25 recientemente promulgada y que confiamos que pueda lograrse con esta ley esa imposibilidad material que hemos estado viviendo de muchos años, de los tropiezos, de tantas cosas que se dan en un procedimiento de desalojo y de cobro de alquileres. El licenciado Luis Quesada, como ustedes saben, nos ha acompañado en otros programas, es egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y desde su alma mater pues se ha desempeñado en diferentes puestos en el ejercicio del derecho, y con nosotros pues le damos la más cordial bienvenida para tratar lo que es esta nueva ley de alquileres, la ley 85-25. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Marilena, por la invitación a este prestigioso programa. Bueno, muy agradecido de estar por aquí. Siempre también agradecida de que puedan cooperar con este espacio que es de ustedes también y que nos sirve para ponernos también en contexto con esas novedades que están ocurriendo en el día a día en el ámbito legal. Y hoy te trae por aquí esta nueva ley de alquileres. Antes teníamos un decreto, el 4807, sobre alquileres y control de alquileres y desahucio, que era el que regía los procedimientos y que tú conoces muy bien que lamentablemente no surtía el efecto. No surtía el efecto y los clientes decepcionados, creyendo que es uno o que el sistema no les responde, y al final de verdad se tornaba un poco tediosa, ¿verdad? La ejecución y el proyecto. ¿Alguna experiencia que tú puedas decir, de una anécdota o algo sobre algún caso de esa vieja ley? Sí, hemos tenido casos donde hemos tenido sentencia, pero para usarla vamos a decirlo, en un cuadro, para colgarla, porque nunca pudimos enmarcarla, nunca pudimos ejecutarla. Sí. Sentencias de sumas cuantiosas. Importantes, claro. Que quedaron en el olvido porque el proceso de ejecución se hacía difícil y tedioso. Y que después de tantos meses de celebración de tantas audiencias, meses de espera del fallo, llega el fallo, se apela, la sentencia no ejecutoria provisionalmente. En cuanto al desalojo, que esa es otra, el cliente se veía desesperado, el propietario. Al final, ¿qué tenía que hacer? Prácticamente dejar que el inquilino entregara la casa exento de todo pago. Era una negociación que lamentablemente se volvió muy común, porque para tú esperar tantos meses y ese inquilino seguir acumulando deuda, fuera preferible decirle: oye, te condono la deuda, pero entrégame el inmueble. Abandónalo y ya. Exacto. Era más fácil así. Y no solamente abandonarlo, es en las condiciones que lo deja, que también hay que aceptarle todo lo que él deja en ese inmueble, a veces deteriorado, que hay que incurrir en una inversión grandísima. Todo el desorden, en buen dominicano, como uno dice. Sí, es traumático, muy traumático. Hasta uno como abogado se ve impotente de decir, bueno, es que más vale, ahí sí se aplica. En muchos casos lo hemos tenido que aplicar, más vale un mal arreglo que un buen pleito. De hecho, de forma jocosa, muchos propietarios optaban por no alquilarle a los abogados
Porque sabían que las mañas que los abogados, como conocen las mañas que tienen y la debilidad que tenía el proceso, hacían lo que le daba la gana en los inmuebles. Obviamente no todos, para no generalizar y a la clase, a los colegas, porque al final puede uno caer en esa discriminación, pero realmente se hacía así por parte de los propietarios. Decían, no, yo no le alquilo abogado, porque alquilar abogado eso es perder mi dinero, botar mi dinero. Y nosotros tuvimos un caso de un abogado que alquiló un local comercial y fue prácticamente un infierno sacarlo. Y eso es una realidad. Entonces, estamos esperanzados con esta nueva ley de alquileres, que vamos entonces a desmenuzarla en este programa después de esta pausa. Residencial Punto Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punto Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Bávaro Punta Cana hoy. Continuamos con Diálogo Jurídico, hoy acompañada del licenciado Luis Quesada Padua, abogado litigante en ejercicio, quien nos está acompañando para actualizarnos sobre esta nueva ley de alquileres, la ley 85-25. ¿Cuándo entró en vigencia? ¿Cuándo fue promulgada y cuándo entró en vigencia, Luis? La ley fue promulgada en agosto del año 2025 y su aplicación es inmediata. Inmediata. O sea, había un artículo que establecía que tan pronto se promulgara y iba a entrar en vigencia. O sea que para los nuevos casos, desde agosto 2025, ya la ley vigente es la ley 85-25. Obviamente no tiene efecto retroactivo ya para los casos en curso, pero en cuanto al procedimiento y los trámites, aplica desde agosto a la fecha. Excelente. Entonces, dime un poco de qué tribunal es el tribunal competente que estaría conociendo de una demanda en desalojo y cobro de alquileres. Mira, la ley establece dos tribunales, le da competencia a dos tribunales. Le da competencia al juzgado de paz para los asuntos de vivienda y a la Cámara Civil y Comercial del juzgado de primera instancia del lugar donde se encuentra el inmueble para los asuntos comerciales. Ok. En ese sentido, para locales comerciales. Locales comerciales prácticamente, exacto. Entonces, en ese caso, todo va a depender de la finalidad con la cual se contrate o se suscribe el contrato de alquiler. Exacto. Si es para una vivienda o para fines comerciales. Fines residenciales será siempre el juzgado de paz. Antes no, antes era el juzgado de paz. Dependía lo que se iba a perseguir en ese momento. Exacto. Tenía la competencia. Sí, porque la competencia del juzgado de paz era exclusivamente por cobro de alquileres vencidos. Desalojos. Y desalojo. Exactamente. Validez de embargo. Validez de embargo, que era un tema accesorio en que no estaba muy claro en ese anteriormente. Sin embargo, ya con esta nueva ley viene a regularse ese aspecto y se establece que de manera accesoria el juzgado de paz tiene la facultad de conocer todos esos asuntos accesorios que vengan de lo principal. Ok. Lo importante es saber que tenemos esta herramienta, ¿verdad? Que esperamos que ponga punto final. Sin embargo, vamos a hablar de los tiempos, porque todo depende de eso.
¿qué se supone que prevé esta ley a la hora de la interposición de la demanda? ¿Qué se supone que es el procedimiento a seguir? La ley viene a regular un tema de celeridad en el procedimiento, en el procedimiento a seguir. Establece que los juzgados o los juzgados de paz no podrán conocer el proceso en más de 2 audiencias. Bueno, eso es una ventaja, te da un carácter sumario al proceso para el tema de esas demandas durante el juzgado de paz, y te dice, mira, juzgado de paz, tú tienes que conocer un proceso en X que se celebre por ante este tribunal en 2 demandas. En 2 audiencias. En 2 audiencias, perdón. En un caso muy excepcional, específico, él puede celebrar una tercera y única audiencia, pero no puede exceder de una tercera audiencia. Okay. Y no debe mediar un tiempo largo entre una audiencia y la otra. Okay. Obviamente la ley no te indica que sea cuál es ese tiempo que debe mediar, pero si nos vamos a la parte que establece que la fijación debe hacerse en un plazo de 10 días, a partir del momento de la solicitud, de que tú hagas el requerimiento de la solicitud de fijación, entendemos que las audiencias deben de seguir la misma suerte. Claro, que entre una primera audiencia y una segunda audiencia tampoco se exceda de esos 10 días. No hay un plazo de 2 o 3 meses, por ejemplo. Claro. Entonces, ¿se hace una solicitud de fijación de audiencia o se emplaza a octava franca? ¿Cómo funciona? No, se hace una solicitud de fijación de audiencia por ante la secretaria del juzgado de paz correspondiente. Ella debe... Porque no tienen días habituales para conocer de esos casos. No tienen días habituales. Ellos deben de fijar el día en el cual se va a conocer ese caso. Obviamente, cada tribunal, como es la práctica, tendrá sus días habituales para conocer materias en específico, como ocurre en el juzgado de paz, que es uno de los tribunales que más amplitud de conocimiento de materia tiene. Sí, correcto. Entonces, para evitar eso, ellos evaluarán cómo deberán otorgar o fijar esas audiencias. Pero la ley sí te establece que tan pronto se haga la solicitud no pueden excederse de los 10 días. Obviamente eso lo establece la ley, pero la práctica todavía sigue siendo un poquito lenta en ese aspecto. Porque todo va a depender de la cantidad de trabajo, del cúmulo de expedientes que tiene el tribunal. Muchas veces influye también la cantidad de personal que tiene el tribunal, que hay juzgados de paz que tienen solamente la secretaria y un asistente. Y el cúmulo de trabajo que no dan abasto. Entonces, también entiendo que la institución debe de regular esa parte para que los procesos tengan más celeridad. Sí, porque entonces una ley que está estableciendo un plazo tan importante, tan beneficioso, corto para la parte afectada, y al final acuda a la justicia y se encuentre con que le están fijando la audiencia para 1 mes y medio, entonces estamos hablando de que la ley dice una cosa y en la práctica es otra, y ese no es el interés del legislador. Pero es cierto que de ello va de la mano de que el Poder Judicial pues pueda ajustar el personal, los jueces y todo lo que eso conlleva para que se pueda cumplir con esos plazos. Porque la realidad es que si no tiene efecto la ley. No tiene sentido ni efecto, porque al final también depende muchas veces de los jueces. Hay tribunales, juzgados de paz, que no tienen un juez fijo. Claro. Si no tienen un juez suplente, que ese juez está aquí hoy en este tribunal, está aquí en otra demarcación y así sucesivamente, entonces eso como tú dijiste debilita. Ahorita, son jueces, un tribunal especializado en diferentes materias, que entonces tiene tanto trabajo en diferentes materias que no dan abasto. No dan abasto. Entonces, eso no lo entienden los clientes. No. Y creen ya que con una nueva ley que se promulgó, que se divulgó y que se promocionó en las diferentes redes y medios de comunicación, están esperando que en 15 días van a tener el inquilino fuera de la vivienda. Entenderían que solamente habrá un juez designado para eso, y la práctica es que no es así, lamentablemente. Esa es la parte negativa de esta nueva disposición legal, pero la realidad es que ya tenemos una ley que entonces en 10 días debes tener la fijación de la primera audiencia, se notifica por acto de alguacil. Se notifica por acto de alguacil esa demanda ya con la fecha cierta, es decir, la fecha de la audiencia. Correcto. Se le emplaza a comparecer ese día para que la parte demandada, o sea, el inquilino en este caso, establezca sus argumentos en el tribunal. Exacto. Estamos hablando que las atribuciones
en base a esta ley es por cobro de alquileres. Ya después las atribuciones de cualquier otro asunto relacionado al contrato de alquiler, ¿lo conoce el juzgado de primera instancia? No, está, a diferencia de cuando se aplicaba el decreto anteriormente, el cual era suplido por el Código Civil, sí le correspondía al juzgado de primera instancia esos accesorios que devinieran de ese contrato de alquiler. Okay. Sin embargo, con esta nueva ley, la ley misma establece que todo accesorio que provenga de un contrato de alquiler en específico va a ser conocido por el juez de paz competente en ese momento, o la Cámara Civil en su defecto. O sea, que le amplió las atribuciones entonces al juzgado de paz en lo que es para los fines residenciales. Puede conocer la demanda de invalidez de embargo que tenga que ver con ese contrato de alquiler, porque trae como novedad esa característica de que tú, si inicias un proceso por falta de pago de los alquileres, tú puedes embargar retentivamente las cuentas de ese inquilino, claro, sin necesidad de una autorización judicial. Solamente basta que tú tengas el contrato de alquiler y una intimación de pago. Precisamente antes de la demanda iba a puntualizar eso, de que obviamente hay siempre un acto extrajudicial que establece un plazo, la ley, para intimar. ¿De cuántos días? 10 días es el plazo. 10 días calendario. 10 días calendario, exactamente. Exacto. Pero dice hasta 10 días. Hasta 10 días calendario. Pero por la duda, vamos a hacerlo por 10 días. Incluso los propios tribunales pudieran entender que son los 10 días. Ajá. Y para evitar situaciones es mejor darlo por los 10 días. Porque ya que, pero es un prerequisito. Es un prerequisito obligatorio para poder interponer la demanda de hecho. Exacto. Para tú poder solicitar la fijación de la audiencia, el tribunal te va a exigir esa intimación de pago y que cumpla con el requisito de esos días. Claro. Porque si no te fijan la audiencia. Porque se supone que hay muchos casos en que posiblemente el inquilino opte por pagar y ponerse al día con esa intimación. Exactamente. Muchas veces ocurre ese gran caso, sí, de que se pueda recibir el pago. Son pocas las ocasiones, pero puede suceder. Nos pueden sorprender. Vamos a hacer una primera pausa, Luis, y al regresar entonces es muy importante ver qué medidas conservatorias se pueden adoptar para que en lo que se conoce el caso de cobro de alquiler y desalojo no se vayan a distraer los bienes del deudor. Volvemos después de esta pausa. Lubricentro Rochel es Plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochel y Rochel Plus para hacer una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronan Rochel. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochel.com.do. Rochel, una marca de servicio. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punta Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro, Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Bávaro, Punta Cana, hoy.
con su programa Diálogo Jurídico, siempre recordándoles que nos pueden contactar a través de las diferentes plataformas de TV Way Digital. Como siempre, agradeciendo su sintonía y que nos contacten con sus preguntas e inquietudes, y que también hemos recibido recomendaciones de temas que les gustaría que tratásemos en este programa, lo cual hemos hecho. Así que siempre presta a recibir esas preguntas y temas que les gustaría que tratáramos. Hoy acompañada del licenciado Luis Quesada, donde estamos tratando en este espacio sobre la nueva ley de alquileres y esas novedades que trae. Antes de la pausa establecíamos, Luis, el procedimiento, la fijación de audiencia, la necesidad de hacer una intimación de pago con 10 días previos, 10 días calendario. La ley es un poco ambigua en si es exclusivo ese plazo de 10 días o si es hasta 10 días, porque dice hasta 10 días, pero por si las dudas es preferible dar esos 10 días, que muchas veces el inquilino opta por, aunque sea hacer un abono o hacer. Yo siempre he dicho en los casos de cobro de cualquier tipo, mucho más los alquileres, oye, me te está dando 1,000 pesos, coge los 1,000 pesos, coge adelante lo que te estén dando. Algo es algo, porque peor es que se te vaya y no cobres nada. Muchas personas se niegan a recibir los pagos y ese es el primer error. Porque, mira, pero complétamelo, si tú no me lo das completo, ¿qué va a hacer la persona? Lo va a usar en otra cosa y nunca lo va a completar. Entonces, el tú recibir una parte no te quita el derecho a tú cobrar el resto. Continuar, exacto. Entonces, como te comentaba antes de la pausa, una de las medidas que viene a salvaguardar esta ley es que el propietario tiene la facultad de, cuando hay una deuda por pago de la renta, de embargar retentivamente las cuentas del inquilino en manos de un tercero. Ya con esa intimación y con la interposición de la demanda. Y con el contrato, con la intimación y el contrato de alquiler, que es lo que te establece. Con esas dos condiciones. Que tú tengas el contrato de alquiler, que de hecho, vamos a hacer un paréntesis, y la propia ley establece que el contrato de alquiler, a diferencia de ocasiones anteriores, debe de estar registrado por la Conservaduría de Hipotecas del ayuntamiento, del lugar donde se encuentra el inmueble, y posterior a ello, tú debes el depósito que te entrega el inquilino, depositarlo en el banco agrícola, y en esta ocasión se le agrega el banco de reservas. Pero no es obligatorio, No es obligatorio. No es mandatorio. No es mandatorio. Pero te da la facultad te da la opción de tú hacerlo. Sí. Y con el tema del registro, entendería que con esa opción, esa intimación que tú haces con ese contrato de alquiler para poder hacer ese embargo retentivo, debería de estar registrado ante el banco. Y eso es una opinión muy particular mía, de que para garantizar el derecho, para el final se garantizan los derechos de ambas partes, tanto del propietario como del inquilino. Pero que el contrato esté registrado en el ayuntamiento, sí, pero no que los depósitos estén realizados en el banco. Pero me refiero a la parte del registro en el ayuntamiento. De que para tú poder notificar ese embargo retentivo con ese contrato, con la copia de ese contrato y esa intimación, ese contrato debe estar debidamente registrado en el ayuntamiento para darle esa oponibilidad a los terceros. Y fecha cierta. Bueno, eso es algo importante para tener en cuenta. Lo que sí entiendo que recordar que hay contratos que no son escritos, que son verbales. La ley te da la facultad de hacerlo de forma verbal. Y que en ese caso, pues, tú teniendo como probar que hay un contrato de alquiler verbal con los recibos de pago, con cualquier medio probatorio que justifique la relación de alquiler establecida y los pagos recibidos, tú puedas y no te limites a que sí puedes hacer la intimación y luego hacer un embargo retentivo en las cuentas del inquilino. Ya con esa salvedad, también es importante resaltar que ya en ese caso, por eso yo digo, hay que depurar al inquilino. Ya se ha tornado y las personas están más conscientes de que es importante pedir referencia bancaria, que esa misma referencia bancaria es la que te va a permitir saber dónde tienen sus cuentas. ¿Por qué? Porque sabemos que es muy costoso hacer un embargo retentivo en 15 bancos para que cuando viene a ver ninguno te responda de que tiene o no tiene cuentas.
Entonces ya tú con esa referencia bancaria tienes la certeza de dónde tiene él o dónde él maneja sus cuentas, ¿verdad? De dónde tú puedes hacer el embargo en caso de que aplique. Ojo, lo ideal sería que tú no tengas que llegar a ese extremo, pero si tienes que llegar, ya por lo menos con la referencia bancaria tú sabes dónde tú puedes proceder de forma exacta a hacer ese embargo retentivo. Exactamente. Se hará por el duplo siempre. Sí. El embargo retentivo. Se hace por el duplo. Y luego con la demanda, entonces se valida ese... Ahí se hace supletorio, entonces, en base al derecho civil que establece que se hace en base al duplo de lo adeudado. Exacto. Y con la demanda en cobro de alquileres se valida el embargo retentivo. Ese embargo. Hay que ver si los bancos van a proceder a dar declaración afirmativa, si se le ha retenido o no sumas de dinero, que ojalá sea el caso. Entendemos porque no hay un crédito líquido cierto exigible aún hasta que no haya una sentencia. Porque al final recuerda que la ley es supletoria del derecho común. Entonces el derecho común en cuanto a los embargos retentivos establece que las instituciones están obligadas a dar esa declaración afirmativa. Exacto. Entonces debería seguir la misma suerte para estos casos de alquileres. Correcto. ¿Y qué dice del embargo de ajuares? El embargo de ajuar establece ya que cuando hay una sentencia, el juez puede en esa misma sentencia establecer medidas conservatorias en base a los bienes muebles que se encuentran dentro del inmueble alquilado. Pero ya tiene que haber una sentencia para eso. No se puede autorizar previamente, ocurría con la vieja ley. Según lo que establece. Solo abre la posibilidad del embargo retentivo en manos de los bancos. Ya con la sentencia, exacto. Ya previo es con solamente el embargo retentivo. Okay. Pero hasta cierto modo el embargo retentivo es más garantizable a niveles prácticos, porque si tiene fondos y tú se los retienes, ya tú tienes esa seguridad de que para poder esa persona levantar eso, tiene que acudir al juez de los referimientos en materia civil, o esperar la decisión del tribunal en cuanto al proceso de cobro. Claro, lo único que yo considero que es más efectivo el embargo de ajuares, que tú sabes que dentro tiene que tener algún bien mueble de cierto valor, o uno recoge que si el juego de sala, que si el comedor, que si la nevera, que si la estufa. Pero el embargo retentivo no necesariamente es un poco incierto porque tú no sabes si tiene fondos o no. Sí, pero el de ajuar en el mejor de los casos ellos te lo pueden distraer los muebles o no tener ninguno en el lugar alquilado, ¿entiendes? Sí. En materia de locales comerciales es más fácil porque es un establecimiento comercial que se supone que tiene cosas de valores ahí, por lo cual hace su actividad comercial. Pero en los embargos de ajuares igual requieren fuerza pública. Sí, el procedimiento requerido, una apertura de candado en caso de, o sea que esa parte ahí de medidas conservatorias sigue siendo un poco ambigua, porque si se hace bajo el criterio del Código de Procedimiento Civil, al final no es que le da la mayor garantía de cobro. Igualmente. Sí, pero una de las novedades que trae esta ley, y qué bueno que tocas esa parte, es que la sentencia es ejecutoria de pleno derecho, no obstante cualquier recurso se interponga contra la misma. En los dos aspectos, en el cobro y en el desalojo. En el cobro y en el desalojo. De hecho, la misma ley te lo dice. Incluso, la ley dice que si la parte sucumbiente o la parte perdidosa quiere solicitar la suspensión de esa decisión, tiene que consignar el duplo de la condena dada en la sentencia. Ese sí es bueno. Eso en materia laboral, que uno utiliza mucho la consignación del duplo, porque tiene una sentencia laboral en contra, el empleador, en la mayoría de los casos, para poder liberarse de esa ejecución, debe de depositar el duplo de esa condena. Exacto. Y eso viene ahora a ser parte de esta nueva ley. Yo creo que lo más atractivo que puede tener la ley es eso. De esta nueva ley. Bueno, lo del embargo retentivo y lo de la posibilidad de ejecutar y de si no consigna el duplo, no importa la apelación o el recurso que haya interpuesto. Entiendo que hay una pequeña contradicción, entiendo que la jurisprudencia en algún momento va a tener que tomar carta en el asunto, porque te lo dice en un artículo, sin embargo, en el párrafo de ese mismo artículo, que el duplo solamente será exigible en las demandas de desalojo. Entonces, lo que viene a traer un poquito de contradicción de la redacción del texto, que entiendo que
la jurisprudencia va a tener que encargarse. Bueno, de esa parte. hay que interpretar algunas cosas. Lo que pasa es que la interpretación, cuando está sujeta a interpretación, entonces cada parte interpreta a su favor. Interpreta a su favor. Y no, definitivamente si es así, Es una novedad por un lado, pero también es una hasta cierta contradicción. Un vacío, un Exacto. bache ahí suelto que no nos dice mucho. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué sucede con la aplicación como tal. Sí, porque todavía es muy posible que existan sentencias ya a este nivel desde la promulgación de la ley, pero todavía no nos ha tocado ver y vivir la ejecución de una sentencia, sobre todo en el plazo. Y sí, porque otra novedad que trae que establece que dentro de la celeridad los jueces tienen 30 días para decidir sobre la desde que queda pendiente de fallo. 30 días, pero en la práctica vamos a ver qué pasa con esos 30 días. Exactamente. Son pena de ser demandados en responsabilidad civil los jueces. Entonces habría que ver qué va a pasar con eso y cómo los jueces van a enfatizar. Y yo de verdad que no veo de la difícil. Para mí los casos más fáciles de fallar es un cobro de alquiler. O sea, eso no tiene perdedera. No tiene perdedera. Si tanto todos los elementos de prueba aportados. Si tú me debes esa cantidad y tú no pruebas que tú pagaste, eso es una sentencia de copy-paste de cambiar el monto. Prácticamente. O sea, no tiene por qué ni siquiera durar 10 días para darte un fallo. No debería, en principio. No debería. Pero de nuevo, como vemos que hay un poco de pocos recursos humanos en los tribunales, sabemos que viven bajo presión y en el día a día, y eso también es. No, y que hay muchas tema. otras cosas que se desprenden también. Pues, por ejemplo, las funciones que tiene el personal, muchas veces que te dan el carácter de urgencia, te limitan esas otras funciones que son de redacción de sentencia, como el abogado ayudante, que tiene esa facultad conjuntamente con el juez de trabajar esa decisión. Sí, definitivamente. Bueno, vamos a hacer otra pequeña pausa, Luis, y al regresar nos queda por tratar los aspectos importantes de esta novedosa ley cuando regresemos de esta pausa. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punta Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro, Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Bávaro, Punta Cana, hoy. Lubricentro Rochelle es Plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochelle y Rochelle Plus para hacer una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronan Rochelle. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochelle.com.do. Rochelle, una marca de servicio. Estamos de regreso con su programa Diálogo Jurídico, siempre recordándoles que nos pueden contactar a través de las diferentes plataformas de TV y Way Digital. Hoy tratando todo lo relacionado a esta nueva ley de alquileres que
fue promulgada en agosto del año 2025 y que entró en vigencia inmediatamente, y ha creado unas expectativas importantes en la sociedad dominicana, porque es bien sabido como el dolor de cabeza que ha sido desde muchos años el desalojar a un inquilino. Y hablábamos en algún momento en el espacio anterior sobre los depósitos, y es importante aclarar eso, Luis, para que se sepa en que si el depósito sigue siendo obligatorio, cuántos depósitos se debe de realizar o se puede exigir, porque recuérdate que no lo establecía la ley anterior, y muchas veces se daban casos de exigir una cantidad de depósito que también era opción tuya, porque si tú quieres alquilar ese inmueble y esa es la condición que te está poniendo el propietario, la gente lo pagaba y no quedaba de otra. Pero también el tema es la devolución del depósito, que establece la ley. Se establece algo sobre la devolución de los depósitos, que también muchas demandas en devolución de depósitos, porque el propietario se resguarda de cualquier excusa para no devolverlo. Para no devolverlo, exactamente. ¿Qué dice al respecto? Todo va a depender de las condiciones en que quedó el inmueble. De hecho, dice que el propietario está obligado a devolver el depósito tan pronto recibe el inmueble. Ok. No tiene plazo. No tiene un plazo, okay. No tiene un plazo para ello. Simple y llanamente establece que tan pronto como le otorgue descargo al inquilino de las condiciones en que se encuentra el inmueble, está obligado a devolver el depósito. Okay. Entonces ahí volvemos un poquito hacia atrás, y qué bueno que lo tocas, porque también el inquilino tiene la facultad de embargar retentivamente las cuentas del propietario si no devuelve el depósito dado. Ah, pero interesante. O sea, no solamente le da la prerrogativa al propietario, también se la da al inquilino. Al inquilino. Porque lo que busca la ley es proteger los intereses de ambas partes. De ambas partes. Obviamente, sí. antes solamente defendía los derechos del inquilino, pero ahora viene a salvaguardar ambos derechos. Ok, entonces, ¿cuántos depósitos se deben de realizar? Para la vivienda no puede exceder de 2 depósitos. Okay. Y para los locales comerciales no hay un límite establecido, sino que se fija por acuerdo común entre las partes. Por acuerdo común entre las partes. Pero es importante, o sea, inclusive si hay un tope de 2 depósitos en materia de viviendas o de residencias, también depende del tiempo que tú vas de vigencia de ese contrato. Si es 1 año, lo normal son 2 depósitos, pero si son 6 meses, tú no me puedo cobrar 2 depósitos, porque yo nada más voy a quedarme 6 meses. En principio no debería ser. En principio. Y sobre la devolución de los depósitos, por eso en los contratos de alquileres siempre recomendamos que se establezca esa obligación en un plazo. Se supone que es con la entrega del inmueble, pero a veces hay que hacer un levantamiento del inmueble. Si el inmueble es grande, si hay que llevar una persona técnica que pueda hacer ese levantamiento y cotizar lo que hay que arreglar o lo que hay que cambiar, eso a veces toma tiempo. Entonces, sí, porque el propietario no necesariamente tiene que saber al momento de recibir, o el propietario o el administrador, si hay algo que está funcionando o no, tiene que hacer una evaluación sobre previa. todo cuando también son inmuebles amueblados, que se alquilan amueblados. Entonces yo lo que recomiendo es que haya una cláusula que establezca un tiempo prudente, hasta 30 días para la devolución, y si no devuelve, le pongo un interés. Porque ya tú estás en posesión de un dinero que no te pertenece. Es correcto. Y que si ya yo te entregué la casa, aunque tú no me hayas dado un descargo de que recibiste conforme la vivienda, porque tengan que hacer ese levantamiento, ya al momento de hacer el levantamiento, un tiempo prudente, tienes que devolver el dinero. Y hay muchas excusas que se dan. Y por eso que es bueno que la ley prevé lo que tú estás diciendo. Prevé esa situación también para el inquilino. O sea, claro, que le da una garantía tanto al propietario como al inquilino. Y el inquilino sí tiene la información bancaria, porque es donde le estaba depositando. Donde le deposita mayormente. Claro, hay veces que la informalidad todavía hace que tú pagues en efectivo, en algunos casos, que no es lo correcto ni lo recomendable. Hoy en día lo ideal es que se pague ya por transferencia bancaria, porque incluso hasta más cómodo es para el inquilino, pero tú nada más tienes que hacer un depósito. Exacto. Antes tú tenías que andar atrás del propietario, que te firmara un recibito o algo. Exacto. Sin embargo, ya con la transferencia bancaria como tal, tú tienes ese recibo de transferencia o de depósito que te sirve como un recibo de pago. Correcto. Y eso que tú dices de una posibilidad de que el propietario pueda depositar los depósitos en el Banco del Progreso o del No, Banco Agrícola, perdón, Banco de Reservas. Exacto, Banco Agrícola, la República Dominicana. era por exacto, Agrícola o Reservas. A veces es
para darle seguridad. De hecho, yo creo que el inquilino, si quiere, lo puede exigir, que dentro de sus condiciones, para saber que su dinero está seguro, que se quede consignado en el banco. Sí, porque otra de las garantías que trae la ley es que ese depósito garantiza un interés a favor. Lo único malo es que no establece a favor de quién quede ese interés. Si a favor del inquilino, que tiene ese dinero ahí depositado, pero es del inquilino, definitivamente. O del propietario. Sí, genera un vacío, entendemos que es del inquilino, porque al final el depósito es del inquilino, pero hay un vacío legal que debió haber sido subsanado y establecer de forma puntual, porque al dominicano lo que le gusta es que se le hable claro. Al dominicano, claro. Mientras más claro tú le establezcas una condición, mucho mejor es para él. Y no está mal que aunque sea poco el interés, que reciba algo y tú tengas esa seguridad de que tú puedes ir a retirar ese dinero cuando se termine el contrato, exacto, con intereses acumulados. Y hay contratos que tienen unos depósitos, dependiendo del tipo de inmueble y del alquiler, importante y que genera un interesito, algo sustancial. Claro. Esas previsiones, como yo digo, en el contrato de alquiler es importante, salvo que sea de nuevo un contrato verbal, donde ya ahí las condiciones son diferentes, pero sí establecerlo en un contrato por escrito sería lo ideal. Entonces, ¿qué más? Tenemos una sentencia que es recurrible. ¿En qué plazo? En 15 días. En 15 días. En el plazo de 15 días tú tienes la opción de recurrir esa Exacto, decisión. Que se supone que es ejecutoria provisionalmente. Provisionalmente, salvo la solicitud de suspensión que se haga ante el juez presidente en materia de referimiento. O tú consignas el duplo. Pero entonces cabe la posibilidad de demandar el referimiento a la suspensión. Cabe la posibilidad, pero te dice que te pone la condición de que debes de consignar el duplo. Como quiera. Una cosa va de la mano con la otra. Si te manda el referimiento para poder suspenderla, de lo que se entiende del artículo, para poder suspenderla, el juez tiene que constatar la consignación del duplo. Pero de pleno derecho no se suspende si consigno el duplo. Sí. No, porque tiene que hacer la solicitud para poder consignarlo. Tiene que pedir la autorización. ¿Del juez de paz o del juez de primera instancia? Que va a conocer de la apelación. O del juez de apelación, en caso de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación, en caso que sea la Cámara Civil que dicte la decisión. Exacto, importante. Bueno, ahí hay ciertos pasos legales de procedimiento que hay que tomar en cuenta, pero que sí son novedosos, y considero que solamente el hecho del duplo, como dije anteriormente, es una novedad importante que puede permitir que ese inquilino pueda pagar o ser constreñido a pagar, pero nunca se descarta ese hecho que siempre se da, que es al final tú llegar, encontrarte las puertas abiertas de tu casa, que el inquilino ha desalojado y ha entregado y ha dejado todo, entonces no tiene ni cómo cobrarle, ni tiene cómo embargarle, porque se ha desaparecido. Se desapareció. ¿Y del garante establece algo? Sí, que tiene la facultad el propietario de solicitar un garante, que tiene, en ese caso, si se lo solicita, tiene las mismas condiciones que tiene el inquilino. O sea, las mismas obligaciones. Las mismas obligaciones las asume el Claro, o sea que la figura del garante o del fiador... Ojo, no es obligatoria, pero tiene la facultad del propietario de exigirla. De exigirla, exactamente. Que es de nuevo también otra recomendación importante. Porque si uno falla está el otro, pero de nuevo hay que depurarlo. Exacto. Porque si tú no depuras y tú entiendes que porque tienes una sociedad constituida, porque te dan una copia de un registro mercantil, y eso no te está dando garantías de nada. No te está dando garantías de nada. Pues la empresa puede no tener nada. Exactamente. Exactamente. O que el esposo le sea el garante, o viceversa la esposa. Tampoco, porque están casados y eso es lo mismo. Tan pronto se vaya uno, se va el otro. Correcto. Entonces, por eso yo vuelvo y reitero, una referencia bancaria con cifras, unos movimientos hasta de una tarjeta de crédito, que tú te das cuenta cuál es su límite de crédito y qué movimientos hace mensualmente, una referencia comercial. También se recomienda solicitar, y a veces cuando se reúnen esas condiciones, muchas veces se depuran y tú te das cuenta que el inquilino falla muy poco. Que falla muy poco. Se puede atrasar unos días,
en el pago de la mensualidad por X, pero no porque no tenga la solvencia económica para pagar. Entonces, cuando el propietario depura de esa manera, a veces por la prisa, por quererse ganarse en los depósitos y por no tener el inmueble vacío también. Comete el error de alquilárselo a cualquiera. Si te tomas tu tiempo, aunque dure 2 o 3 meses, buscando ese inquilino, no perfecto, porque nunca va a existir un inquilino perfecto, pero por lo menos que te dé las mayores garantías, tomarse su tiempo y exigirle esa documentación que le va a garantizar tanto del inquilino como del fiador o del garante cierta seguridad a la hora del pago, ¿verdad? Es correcto. Exactamente. Entonces vamos a hacer una última pausa, Luis, y al regresar, pues, algunas consideraciones y exhortaciones que quieras compartir con nuestra audiencia. Volvemos en breve. Residencial Punto Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punto Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Bávaro Punta Cana hoy. Lubricentro Rochelle es Plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochelle y Rochelle Plus para hacer una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronan Rochelle. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochelle.com.do. Rochelle, una marca de servicio. Hemos llegado a la fase final de diálogo jurídico, hoy con el licenciado Luis Quesada tratando sobre esta ley de alquileres, la ley 85-25, que trae muchas novedades importantes, ¿verdad? Que entendemos que pueden hacer un antes y un después, si es que los jueces de verdad pueden lograr cumplir con esos plazos, ¿verdad? Es correcto, sí. Si quitamos esas trabas que se dan en la práctica, o sea, esta ley viene a beneficiar al propietario, quien era un ente que no tenía ningún tipo de protección anteriormente cuando de alquiler se trataba. Yo creo que inclusive había muchos propietarios que habían adquirido propiedades con fines de alquilar y traumados por malas experiencias, o vendieron o decidieron mejor dejar ese inmueble cerrado, porque la verdad que era problemático. Era tedioso. Y como era tan flexible o había tan poca seguridad, los inquilinos se aprovechaban de eso. Es correcto. Y acumular un alquiler no es nada, pero cuando te acumulan 2 o 3 meses, tú sabes muy bien, al final, en el fondo, que eso va a ser algo como propietario, continuo, tú sabes que eso es difícil, que se pongan al día, siempre te van a estar abonando, entonces, ¿qué pasa? O siempre van a venir con los cuentos de que no puedo pagarte ahora, que te me presentó esto, que mi abuela se enfermó, y así sucesivamente. Con el término o vigencia y la renovación por tácita reconducción, ¿dice algo la ley? Sí, la ley establece que se renueva en el tema de cuando hay un contrato por escrito y se hace una renovación,
que se mantiene en la misma, se renueva con las mismas condiciones que se establece. Exacto, salvo que tú establezcas que no se va a renovar por tácita reconducción, que las partes tendrán que renegociar y suscribir uno nuevo. Cuestión de que a la llegada del término tú puedas decirle, es que yo no te dije que iba a renovar, ni quiero renovar, entrégame. De manera expresa en ese caso. Porque si no, entonces suple lo que le dice la ley y la ley. Y por la llegada del término también el juzgado de paz es el tribunal competente. Es el tribunal competente, exactamente. En caso de que aplique. Exacto. Si el contrato es por escrito, por ejemplo, y llega el término, a diferencia de las ocasiones anteriores, de la jurisprudencia que ha establecido de manera constante, que la simple llegada del término de un contrato equivale a la terminación del contrato. Aquí dice la ley que le pone una coma y dice previa comunicación al inquilino. O sea, tú debes de comunicarle al inquilino que tan pronto llegue el término ya tú no tienes la intención. A renovar. Obviamente en la práctica muchos propietarios lo hacen y parece que la ley previó esa situación. Sí, y sigue haciéndolo, porque se aprovechaban mucho de eso, pero si tú no me has notificado, desde mi punto de vista, yo quería continuar el contrato. No, pero que tú sabes que era por un año y ya se cumple el año. Entonces la ley establece que tiene que notificarse que no se va a renovar y que debe de entregar la propiedad al término establecido. Exacto. Eso también es un dato importantísimo. De hecho, ya la jurisprudencia lo había acuñado, pero por lo menos ahora está inserto en la ley que exacto. es más fácil de verificar. La jurisprudencia antes de esta ley había llenado ciertos vacíos, pero que igual no eran suficientes. Entonces ya por lo menos todo está recogido en esta ley 85. No, y que no necesariamente una persona, un inquilino que no sea experto en el área, tenga que conocer el criterio jurisprudencial, porque eso es más técnico y más de parte de los abogados, que sí conocen esas intríngulis. Sí, definitivamente. Pero en ese tenor vino a llenar ese vacío. Y quiero acotar también que para aquellos propietarios, ya que tocaste esa parte, no todos los tipos de alquileres de vivienda entran dentro de la protección de esta ley. Por ejemplo, esos inmuebles destinados para fines de Airbnb y fines turísticos están excluidos de la protección de la ley. Si exceden los 90 días, entran dentro de la protección. Si no lo exceden, no entran dentro de la protección. Ya. Pero ese es un dato importante. Para que esos propietarios que han hecho inversiones pensando que están protegidos por esa ley, no tengan esa idea de que tienen esa protección innata de la ley, sino que si tú lo destinas para fines turísticos y recreativos, no estás cubierto con la ley. Exacto. Es poco probable que suceda, pero me imagino que habrán sucedido casos en que un ocupante de estos vacacionales diga que es por 5 días y termine extendiéndose, pero sí, o sea, ya entonces sería después de 90 días, que es un plazo que es razonable para darle vigencia a un contrato de alquiler. Muy bien. Bueno, Luis, yo creo que hemos agotado los puntos más relevantes de esta nueva ley de alquileres, que espero motive a muchos propietarios a conocerla y a saber que les brinda mayor seguridad, pero siempre recomendándoles poner en blanco y negro esas obligaciones, esas condiciones, para que no haya duda alguna a la hora de tener que atacar al inquilino. Al inquilino, correcto. Bueno, entonces te agradezco de verdad. Y nada, decirte que siempre este espacio está abierto para cuando hayan esas novedades, pues las compartas con nuestro público. Muchas gracias. Y a ustedes, pues, muchísimas gracias por su sintonía y hasta una próxima.